Israel ha logrado eliminar a Ahmed Yassin, por lo tanto ha logrado dar un golpe tan significativo como fue la muerte de Sayed Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, o la muerte en agosto en un atentado realizado en Teherán de Ismail Haniyeh, que era el líder político de Hamas. Habiendo matado a Yahya Sinwar, bueno, le ha dado un golpe demoledor al poder de Hamas en la Franja de Gaza, porque Sinwar era, desde hace ya varios años, el líder absoluto de Hamas en la Franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, él era el gobernante, el jefe del régimen en Gaza. Por sobre él estaba Ismail Haniyeh, pero vivía en Qatar, ¿no? Ismail Haniyeh era el líder político y Yahya Sinwar era el jefe del régimen en la Franja de Gaza y el jefe militar, ¿no? Además es una figura prominente dentro de Hamas porque es uno de los llamados hijos de la Nakba. Nakba, que significa la tragedia, es como se llama a la expulsión de los palestinos de las casas que ellos habitaban en la porción de Palestina que se convirtió en Israel a partir de 1948. Sinwar nació en Jan Yunis, que es un campo de refugiados que está en la Franja de Gaza, donde llegaron quienes habían perdido sus hogares en las ciudades que tuvieron que abandonar. Él es un hijo de la Nakba que luego va a ser elegido por el propio Ahmed Yassin, el creador de la organización Hamas. Ahmed Yassin lo convirtió en su discípulo. Después pasó 22 años en una cárcel israelí porque él fue el responsable del secuestro y del asesinato de 2 soldados israelíes y 4 supuestos colaboracionistas palestinos, y por esto recibió varias condenas a perpetuidad, ¿no? Pero cuando llevaba 22 años de prisión, él fue parte del canje que se hizo por el soldado Gilad Shalit, ¿no? Fue un caso muy resonante. Gilad Shalit era un soldado muy jovencito del ejército israelí que fue capturado y tomado como rehén en la Franja de Gaza y luego finalmente fue canjeado el soldado israelí a cambio de 1026 yihadistas palestinos que estaban presos en Israel. Entre esos 1026 presos palestinos estaba Yahya Sinwar. Se reinstaló en la Franja de Gaza, empezó a crecer dentro de la estructura del liderazgo de Hamas y llegó a convertirse en el hombre fuerte del régimen que Hamas instaló en la Franja de Gaza tras echar a la dirigencia de Al-Fatah, el partido de Yasser Arafat y del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y monopolizó todo el poder Hamas. Bueno, finalmente ya hace varios años llegó a ser el líder máximo en la Franja de Gaza, sobre todo a partir de que Ismail Haniyeh deja la Franja de Gaza y se instala en Qatar. Y desde que es asesinado Haniyeh por el Mossad en Teherán, la capital iraní, eso ocurrió en agosto, Yahya Sinwar era el líder absoluto de Hamas, ya no solo el jefe en la Franja de Gaza, sino el líder absoluto de Hamas. Muerto Sinwar queda Khaled Meshal, que era como una suerte de canciller de Hamas, porque es un líder de Hamas en el exterior, ¿no? Pero ninguno va a tener el peso que en su momento tuvo Haniyeh y que ahora tenía Yahya Sinwar. Por lo tanto, el golpe israelí es un golpe demoledor, ha sacado a un personaje paradigmático que es no el ideólogo de la estrategia de martirización del propio pueblo palestino, ¿no? La estrategia de
provocar a Israel con un lanzamiento de misiles para que Israel al responder lo haga con fuerza desmesurada y masacre palestinos civiles en áreas civiles de la Franja de Gaza. Esa estrategia no la inventó Yahya Sinwar, pero él la llevó a su máxima expresión, a su más monstruoso nivel, cuando el 7 de octubre del 2023, o sea, el 7 de octubre del año pasado, lanzó el sanguinario pogromo en los kibbutzim y las moshavim del sur de Israel, que implicó más de 1.200 muertos y el secuestro masivo de civiles palestinos que fueron encerrados en los túneles donde se ocultan los líderes de Hamás y los yihadistas, los combatientes de Hamás. La estrategia de ellos es que los civiles, incluidos los niños, quedan en la superficie sin refugios antiaéreos, sin alarmas que les avisen de los bombardeos, sin sistema de misiles antimisiles que por lo menos paren parte del bombardeo, haciendo detonar las bombas atacantes antes de que caigan a tierra. Bueno, él llevó esa estrategia a su más monstruosa expresión con el ataque, el pogromo del 7 de octubre del año pasado, porque esa fue una provocación tan particularmente grave que implicó la embestida total de Israel sobre la Franja de Gaza, con la inmensidad de masacres de la población civil que está implicando. Por eso el crimen de guerra que comete Israel con sus bombardeos en la Franja de Gaza tiene también como responsable a Yahya Sinwar, el hombre que acaba de morir oculto en uno de los túneles donde se escondía de los israelíes. ¿Esto puede cambiar? Sí, esto puede cambiar muchas cosas. Primero, que a esta altura él ya era un estratega. Basta leer Espina y el Clavel. La Espina y el Clavel es una novela que escribió Yahya Sinwar cuando estaba preso en Israel, y ahí hace su mirada de la historia, apuntando la totalidad de su vida y la totalidad de la vida del pueblo palestino en la destrucción de Israel. Este es un golpe muy significativo que probablemente abra las posibilidades a negociaciones y a treguas, porque Yahya Sinwar fue quien saboteó sistemáticamente todas las negociaciones para tregua que se hicieron en este tiempo. También Netanyahu la saboteó desde el lado israelí, pero cuando estuvo dispuesto a pactar treguas e intercambio de rehenes, fue Yahya Sinwar el que dijo que no. Por eso su muerte puede dar vuelta a una página de este conflicto tan monstruoso.